Buenas tardes. Vamos a empezar este nuevo seminario web sobre el mar y los barcos. En esta ocasión para hablar de las cartas náuticas y sobre la geografía del mar. Bueno, la verdad es que es una suerte tener esta ventana al mundo en este periodo de cuarentena y de teneros a vosotros ahí detrás. La verdad, muchas gracias porque llevamos 3 seminarios web sobre el mar y barcos y bueno, pues seguís ahí muchos de vosotros y bueno, pues como como en este tiempo no podemos salir al mar ni dar clases, pues la verdad es que es una suerte teneros a vosotros ahí y tener esta ventana al mundo para poder expresarnos y sobre algo que nos gusta. Así que bueno, este es el tercero, hemos hablado ya de viajar en velero, hemos hablado de titulaciones náuticas para navegar por España y hoy toca un tema pues un poquito más específico, pero también un tema para todos los públicos, porque todos hemos estudiado en el colegio los términos básicos de geografía y vamos a ver de forma muy sencilla hoy cómo eso se aplica también a la navegación, cómo se aplica eso a la navegación a través de las cartas náuticas. Aunque nuestros barcos hoy en día tienen muchos elementos de navegación, tienen mucha electrónica que nos facilita las cosas, como por ejemplo los plotters con GPS que nos dan exactamente nuestra posición con una representación, con una carta náutica electrónica, los eyes que nos permiten posicionarnos, los radar que nos permiten ver nuestro entorno a través de ecos, ¿no? Y nos permite ver una representación de nuestro entorno, pues a pesar de todo eso tenemos que saber utilizar una carta náutica, porque eso en un momento dado puede fallar, y también para planificar la ruta, porque tenemos que planificar la ruta y tenemos que tener los conceptos básicos de navegación, y eso parte de los conceptos básicos de geografía que todos sabemos, los hemos estudiado en el colegio, pero a lo mejor pues eso, hay que recordarlo un poquito y ver cómo se aplica a la carta náutica y a la navegación, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlo. Tengo que decir que esto es formato webinar, seminario web, y que los asistentes ahora en un primer momento pues no tenéis abierto vuestro micro, ¿vale? Entonces, esto es una exposición mía que hoy voy a tratar de limitarme a esos 19 minutos, ¿vale? Quitando esta pequeña introducción inicial y luego pues ya os doy la palabra a vosotros para que intervengáis aportando cosas, aportando nuevas ideas, opinando, preguntando o lo que queráis. Lo podéis hacer de dos formas, o bien levantando la mano y yo os abro el micrófono siempre que tengáis un micrófono que esté conectado, lo reconozca el sistema, o mediante el símbolo de interrogación, pulsándolo podéis escribir también la pregunta y podéis, yo la leo al final y la comentamos, ¿vale? Entonces, vamos allá. En primer lugar, pues comentaros en primer lugar, pues, qué son las coordenadas geográficas. Bueno, pues es un sistema de referencias que creamos alrededor del globo terráqueo. Nos tenemos que imaginar la Tierra, tal y como lo vemos en esta representación, y sobre el globo terráqueo hemos creado un sistema de referencia de cuadrículas. Hemos creado unas líneas verticales, ¿vale? Que todas pasan por el polo norte y por el polo sur, ¿vale? Esas líneas verticales, ¿vale? Dan toda la vuelta a la Tierra, todo el diámetro de la Tierra, pasando por el hemisferio norte y por el hemisferio sur, ¿vale? Esas líneas se llaman meridianos, ¿vale? Esas líneas verticales, ¿vale? Que son como que dividen al globo terráqueo como en gajos de naranja, ¿verdad? Todos pasan por el hemisferio norte y por el hemisferio sur, y por el polo norte y por el polo sur, ¿vale? Y todas se cruzan en los polos, pues esas líneas verticales son los meridianos. Y luego hay otras líneas horizontales que parten desde el ecuador hacia el norte y desde el ecuador hacia el sur de forma paralela, que serían esas líneas que vemos horizontales, ¿vale? Que serían los paralelos.
los meridianos verticales y los paralelos horizontales. Los paralelos no se tocan, son paralelos, como su propio nombre indica. El que tendría una circunferencia más grande correspondiente al diámetro de la Tierra, 40.000 kilómetros, sería el ecuador, ¿vale? Y del ecuador hacia el norte tenemos los paralelos en el hemisferio norte y del ecuador hacia el sur tendríamos los paralelos en el hemisferio sur, que todos van concéntricos hasta llegar al polo sur o todos concéntricos hasta llegar al polo norte, ¿vale? Puede haber tantos meridianos y tantos paralelos como queramos, como líneas dibujemos. O sea, son infinitos los meridianos y los paralelos que podemos dibujar en la Tierra. Pero tenemos que tomar algunos de referencia para medir cuánto al norte estamos, cuánto al sur estamos, cuánto al este o cuánto al oeste. Entonces tenemos que tomar un paralelo y un meridiano como el principal de referencia para empezar a contar, ¿vale? Dentro de los paralelos tomamos como referencia el mayor, que sería el principal, que es el ecuador, y de ahí hacia el norte, pues tendríamos todos los paralelos que queramos del ecuador hacia el norte. Hay dos de especial importancia, uno que es el trópico de Cáncer, ¿vale? Sería un paralelo, y otro que es el círculo polar ártico. Y hacia el sur igual, tendríamos otros dos paralelos importantes, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico, ¿vale? Pero podemos tener todos los que queramos, siempre contando desde el ecuador hacia el norte y desde el ecuador hacia el sur. Y con los meridianos, pues pasa lo mismo. Tenemos todos los que queramos, lo que pasa es que para empezar a contar cuánto al oeste estamos o cuánto al este estamos, necesitamos uno principal, uno de referencia, uno para empezar a contar. Ese de referencia, pues como los que establecieron esto en su momento eran los ingleses, momento del Imperio Británico, pues dijeron, pues ¿cuál va a ser? Pues uno que pase por nuestra tierra. Y cogieron una ciudad con un observatorio geográfico que era Greenwich, la ciudad inglesa de Greenwich, y dijeron, bueno, pues el meridiano que pasa por aquí, por Greenwich, va a ser el meridiano 0. Y de aquí vamos a empezar a contar hacia un lado el oeste y hacia el otro lado el este. Cuánto al este o cuánto al oeste estamos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya tenemos un sistema de referencia con dos ejes. Un eje vertical, que sería el meridiano de Greenwich, que nos llevaría hacia el oeste o hacia el este, y un eje horizontal, que sería el ecuador, que nos llevaría hacia arriba, hacia el norte, o hacia abajo, hacia el sur. Así de sencillo. Bien, entonces de ahí nacen los conceptos latitud y longitud. La latitud nace para decir cuánto al norte o cuánto al sur estamos. Entonces, la latitud será un ángulo, como se ve aquí en el globo terráqueo, un ángulo medido desde el centro de la Tierra a lo largo de un meridiano desde el ecuador hasta un paralelo donde estemos, donde queramos medir, donde esté nuestro barco, por ejemplo, ¿vale? Esa va a ser la latitud, cuánto al norte o cuánto al sur estemos, ¿vale? Y luego la longitud nos va a decir cuánto al oeste o cuánto al este estamos. ¿Respecto a dónde? Pues respecto a esa línea vertical de Greenwich. Muy bien. Entonces, esto, en principio, es muy sencillo. Planteaba un problema en la navegación, ya desde la antigüedad. Claro, estamos creando un sistema de referencia sobre una esfera, sobre un elemento esférico. Pero para navegar necesitamos algo plano, una carta náutica. Necesitamos un plano y no una esfera. Pues no podemos llevar una esfera en el barco, ¿vale? Entonces, para resolver este problema, pues estuvo mucho tiempo averiguando, los sabios de la época, ¿no? Los geógrafos de la época estuvieron viendo cómo resolver este problema, hasta que llegó
este señor, Gerard Mercator, nació en Flandes en 1512, justo la época en la que se estaba descubriendo el mundo, la época en la cual pues, el Imperio Español y Portugal también estaban haciendo grandes expediciones y descubriendo el mundo, y dijo, oye, pues yo he encontrado la manera de pasar de un sistema de referencias esférico a un sistema de referencias plano. De pasar esa latitud y longitud sobre una esfera, pasarlo a un plano. Y creó este primer mapamundi en 1569. Vemos que es muy curioso y vemos cómo las curiosidades de la época, ¿no? Toda la parte de Europa, el Mediterráneo, está muy bien definida y luego los territorios más desconocidos pues están sobredimensionados, ¿no? Como América del Norte y bueno, vemos curiosidades también como la zona del sur de América, pues en lugar de estar el Cabo de Hornos, pues lo que se conocían eran los canales de paso del Atlántico al Pacífico, como el canal Beagle, y claro, se creía que más al sur, que eso era un estrecho, ¿no? Y que más al sur lo que había ya era el continente antártico. Sin embargo, pues luego se siguió explorando y se descubrió el Cabo de Hornos y se vio cómo pues hay mayor distancia desde la zona de Tierra del Fuego y las islas del sur de Tierra del Fuego hasta el continente antártico, ¿no? Cuando se dobló el Cabo de Hornos. Pero bueno, pues es muy curioso, como lo vemos aquí. También es curioso cómo se piensa que el Polo Norte es también un continente con sus cordilleras montañosas. Se ve por aquí, pues, sin embargo, como todos sabéis, pues el Polo Norte no tiene tierra, es todo hielo, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso este plano de Mercator, pero bueno, el mérito que tiene es crear un sistema para pasar de un sistema de referencia esférico a uno plano. ¿Y cómo lo hizo? Pues de esta forma tan ingeniosa. Nos tenemos que imaginar que tenemos un globo terráqueo transparente con una luz muy potente en el centro, rodeado por un cilindro de papel, ¿vale? Sobre el que se refleja pues cada uno de esos puntos y esas líneas, sobre todo, de los meridianos y los paralelos, se reflejan sobre él. Y se proyecta cada punto de la esfera sobre ese cilindro de papel. Y luego se desenrolla ese cilindro de papel, como tenemos en la segunda imagen, ¿vale? Y ya, pues, tenemos una representación de todos los territorios del planeta sobre un plano. Para ello ha habido una deformidad, se ha deformado la realidad en distinta medida y donde más se ha deformado la realidad pues es los territorios más cercanos al Polo Norte y Polo Sur, como vemos aquí, ¿vale? Y estos meridianos que realmente aquí aparecen paralelos unos a otros, en vez de converger, como convergen todos en el Polo Norte y el Polo Sur, pues lógicamente ha supuesto una deformidad que es más acusada cuanto más al norte y cuanto más al sur estamos, ¿vale? Esta deformidad, pues bueno, la tenemos en cuenta a la hora de medir, pero ya tenemos una representación sobre un plano de este sistema de referencias esférico. Bien, y ya podemos trabajar sobre una carta náutica. Esto ya es una carta náutica, por ejemplo, del Estrecho de Gibraltar, que nos permite medir distancias, trazar rumbos, etcétera, ¿vale? Y las unidades que vamos a utilizar para dibujar rumbos y medidas sobre esta carta náutica pues van a ser la medida de distancia que usamos en la navegación, que es la milla náutica, que corresponde a 1852 metros, la milla náutica, la medida de distancias, y el nudo, que es la medida de velocidad, que equivale a una milla náutica por hora, ¿vale? Entonces, la velocidad la mediremos en nudos
y la distancia en millas náuticas. Y con ese sistema de referencia, numerando pues, los meridianos y numerando los paralelos, tomando como referencia los que he dicho antes, pues ya podremos movernos sobre una carta náutica, como por ejemplo vamos a ver ahora, ¿vale? Las cartas náuticas españolas, que están muy bien hechas, porque España tiene una cultura de la navegación muy importante, pues las hace y las publica el Instituto Hidrográfico de la Marina, que está en Andalucía, en San Fernando, Cádiz. Entonces, desde ahí se editan y sobre todo se tienen actualizadas todas las cartas náuticas del mundo españolas, ¿vale? Son unas cartas náuticas, ya digo, bastante bien hechas. Y además de trazar esas cartas náuticas, pues se mantienen siempre actualizadas. Si ha habido alguna variación en la costa, si ha habido algún naufragio, algún peligro nuevo, etcétera, o señalizaciones nuevas, pues todo esto lo actualizan desde el Instituto Hidrográfico de la Marina en San Fernando, Cádiz, que hacen un gran trabajo para que los navegantes podamos navegar con seguridad. Bien, y bueno, ¿cómo trabajaríamos con una carta náutica? Pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Me permitís cambiar la cámara de lugar? Así, a ver si ahora se va a ver bien. Sustituyo el teclado por el método tradicional de la carta náutica, el compás y la regla. ¿Vale? No importa si no se ve exactamente el detalle, lo importante es que nos quedemos con la idea, ¿vale? Luego ya podemos hacer otros seminarios más específicos sobre esto y me buscaré una cámara y un brazo para la cámara para que se vea mejor, pero lo único que quiero ahora que veamos es, por ejemplo, cómo nos situamos en la carta si nos dan una latitud y una longitud. Yo tengo aquí unas coordenadas geográficas apuntadas, una latitud y una longitud. Digamos, latitud. Voy a poner la cámara, como principal. ¿Vale? Ahora se debe ver mejor, ¿vale? Al estar la cámara de la carta náutica como principal. Y bueno, pues aquí tenemos los meridianos y aquí tenemos los paralelos, ¿vale? Y aquí en los extremos, pues lo tenemos numerados. Desde el Ecuador hacia el norte y desde Greenwich, que estaría en esta zona fuera de la carta, hacia el oeste. ¿Bien? Entonces, ya desde aquí vamos a ver por ejemplo, una posición con latitud 36 grados, 5 minutos norte y una longitud, por ejemplo, 5 grados, 15 minutos oeste. ¿Vale? ¿Qué haríamos? Pues en primer lugar, la latitud, pues en el eje vertical de la latitud iría desde el Ecuador hacia el norte, pasaría por los 36 grados, iría a los 36 grados 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Aquí haría una marquita, ¿vale? Y luego iría con la longitud desde Greenwich hacia el oeste, contando los números que veo aquí en el sistema de referencias. 5 grados, 10 minutos, oeste, 11, 12, 13, 14, 15. Latitud, 5 grados, 15 minutos, oeste. Y para posicionarnos sobre la carta, pues ya solo tendría que coger un compás como este y medir en la longitud, apoyarme en un meridiano, hacer una marca en la carta, como estamos viendo aquí, y luego, para la latitud, por ejemplo, tomando como referencia el paralelo 36, abrir el compás hasta 36 grados
5 minutos, apoyarme sobre el paralelo y hacer una marca que cruce. Y aquí tendríamos exactamente nuestra posición. Aquí tendríamos exactamente nuestra posición de latitud 36 grados 5 minutos norte, longitud 5 grados 15 minutos oeste. ¿Vale? Muy bien. Así utilizaríamos una carta náutica, ¿vale? No sé si se ha visto muy bien cómo se ha tomado exactamente la posición, pero es así de sencillo. Y bueno, pues para próximos webinars intentaré coger una cámara que apunte mejor sobre la carta, ¿vale? Solo quería que tuvierais una idea de cómo se trabaja con cartas náuticas y, bueno, y perderle el miedo porque es algo que entendiendo bien los conceptos de geografía y entendiendo bien los conceptos de navegación, pues es bastante sencillo. Bien, entonces, esta vez, quitando esa introducción inicial, sí que me he limitado a esos 19 minutos y, bueno, pues espero que os haya gustado, espero que os haya servido para recordar un poquito esa geografía que vimos en el cole y saber bueno, que no se tiene por qué quedar olvidada ahí, sino que la podemos aplicar a algo útil como la navegación.